Después de que Jen nos recogiera en el alojamiento y nos llevara de vuelta a Bercy, donde dejamos las bicicletas la noche anterior, nos disponemos a comenzar la segunda etapa, todavía con la adrenalina por haber visto las orcas la tarde anterior. En esta segunda etapa recorreremos la costa desde Bercy a Queenstown y desde este último iremos a Stromness, donde terminaremos nuestro viaje. Nos planteamos la segunda etapa de una manera más relajada, para disfrutar mejor de los paisajes y de las pequeñas sorpresas que nos encontramos por el camino. La primera parte de la etapa, desde Bercy a Ivy, forma parte del St. Magnus Way, una ruta de peregrinación que se inicia en la isla de Eaglesea y que acaba en Kirkwall. Magnus era conde de Orkney junto con su primo Håkon, y este último ordenó su muerte para acabar con la rivalidad que había entre los seguidores de ambos. Su asesinato fue considerado un martirio y fue venerado como santo desde su muerte. Su tumba fue asociada a curaciones. Magnus fue canonizado por la Iglesia Católica en 1898, convirtiéndose en Magnus el Santo, el único santo noruego con un proceso formal de canonización. Mainland está lleno de ganado, especialmente ovino y bovino. Por el camino nos encontramos este gran ejemplar. Más adelante nos encontramos con una cervecería, donde elaboran diferentes tipos de cerveza en su finca rústica. Una pena que los domingos estén cerrados. En diferentes puntos de la isla nos encontramos este tipo de casas con el tejado cubierto de vegetación. Según nos explicaron, sirve como aislante térmico. Una vez en Ivy, podéis parar en Mistra Shop, ya que no encontraréis muchas tiendas en la zona. Y por supuesto, degustar uno de estos pequeños helados. Justo antes de llegar a nuestro primer destino, vimos una pequeña playita donde decidimos dar un paseo. Brogh es una palabra escocesa que define una torre construida en piedra seca durante la Edad de Hierro escocesa, que data de alrededor del año 250 a.C. hasta el año 500 después de Cristo. Alrededor del Brogh se extiende un pequeño asentamiento que data de la misma época. Este asentamiento ha visto pasar a lo largo de los siglos a diferentes culturas, como la ya mencionada de la Edad de Hierro escocesa, los pictos y posteriormente los vikingos. La torre originalmente medía alrededor de 13 metros. La torre probablemente estaba habitada por la familia del jefe del clan. También podría haber servido como último recurso defensivo para la aldea en caso de un ataque.
Parte del asentamiento, que no tiene salida al mar, está rodeado por unos bancales que podrían haber servido como medida defensiva. Dejamos el Brock, el cual nos ha asombrado por su historia y localización, y proseguimos a nuestro próximo destino. Y tengo que reconocer que Stash me lleva con la lengua afuera. Ducot es una palabra escocesa, que más tarde diremos su significado. Los primeros Ducot construidos en Escocia a menudo tienen forma de colmena, con una planta circular, y se estrechan hasta un techo abovedado con una abertura circular en la parte superior. Este Ducot, construido en 1643, es el único con forma de colmena en Orkney. Los Ducot son columbarios, que son estructuras destinadas a albergar palomas. Los humanos han usado las palomas durante milenios para una gran variedad de propósitos, como por ejemplo enviar mensajes. Pero también era una importante fuente de alimentación, especialmente durante los inviernos, cuando la comida escaseaba. ¿Quién nos iba a decir, Stash, que estaríamos tan felices sobre una gran montaña de excrementos? Después de visitar el Ducot, nos dirigimos de vuelta a Stromness. Haremos una pequeña parada en Finstown. Ya vamos de vuelta a Stromness y la verdad, yo por lo menos estoy reventado, pero bueno, el paisaje quita el cansancio. La verdad que me parece un sitio espectacular, no sé, y el tiempo que nos ha hecho, como podéis ver, el solecito se está súper bien. Tengo que hablar como una mofeta, peor que una mofeta, pero bueno. Así que nada, pronto dejamos la bicicleta y vamos a cenar y a beber algo que toca. Una vez en Finstown, si tenéis la oportunidad de parar, como diríamos en mi tierra, en Cala Baikis, podréis degustar unos ricos helados caseros de las Orcadas. Al tener curiosidad sobre el nombre de la tienda, hice una pequeña búsqueda en Google. William Bakey fue un explorador escocés, nacido en Kirkwall, y fue el primero en explorar el río Níger en su confluencia con el Bene. Y así nuestra pequeña aventura ha llegado a su fin. Pero recordad que podéis visitar muchos más puntos interesantes en las islas, como Skara Brae, los espectaculares acantilados de Yesnavi, de Old Man of Hoy en la isla de Hoy, o las barreras de Churchill. Buenos días, aquí son las 6 de la mañana y nada, ya en el ferry de vuelta para Inverness. Y bueno, otra vez. Nada, espero que haya gustado. Yo por lo menos me lo he pasado muy bien y ya está. Necesito un cafelito. Así que nada, disfrutar la vida. Chao, chao, bacalao.